Pues ya llegó julio. ¿Y cuántos memes has recibido de Julio Iglesias? ¡Qué barbaridad! Es un meme que no se cansa año tras año. Ya llegó julio, aquí está Julio. Y bueno, los memes van y vienen. Oigan, qué buena frase tiene la canción de Adán Sámano. No confundas halago con amor. ¿Cuántas veces no nos sucede, particularmente a las mujeres, esta idea de que el amor entra por los oídos? Y de pronto los halagos, más que el trato, pueden llegar a provocar esta sensación constante de cuán queridas somos, cuánto nos puede querer la otra persona si nos habla bonito, más que el trato, ¿no? Si no le gusta cómo te vistes, si te está controlando todo el tiempo, si quiere que le mandes casi pruebas de dónde estás, con este pretexto de cuidarte. Y solo si te habla bonito, incluso después de un tema hasta de maltrato, se puede regresar a una relación solo por las palabras. Y yo muchas veces aquí les he dicho, aguas con las palabras. Una reconciliación inclusive se tiene que dar más por los hechos que por las palabras. Porque pues hablar bonito pues es relativamente fácil. El tema es ¿qué te dicen las palabras? ¿Qué te diría si el otro es mudo? ¿No? ¿Qué pasaría si tuvieras que interpretar los hechos en lugar de lo que se dice? Porque las reconciliaciones tendrían que estar interpretadas más allá de lo que se habla en una reconciliación, de lo que se promete, por aquello que está haciéndose, ¿no? ¿Qué te dicen las obras de la persona? Y la verdad es que le había puesto muy poca atención a esa canción. Y cuando oí no confundas el halago con amor, creo que es algo que verdaderamente tendríamos que reflexionar en muchas ocasiones. Quiero saber cómo puedo ayudar a mi hijo a ir al baño. Ya tiene 4 años cumplidos y no avisa. Usa pañal entrenador en el kinder. Allá, en el kinder, sí va, pero donde lo cuidan. Y en la casa no va. Lo sentamos en la taza y llora. Sí necesito ayuda. A ver, hay algo aquí que es curioso. Creo que lo que le puede pasar a tu hijo es que está confundido. Porque en el kinder va. Y me dices, va, pero donde lo cuidan. No sé a qué te refieres con eso. No sé si en el kinder, en la escuela, va porque se siente cuidado. Y en la casa, ahí no va. ¿Qué es lo que sucede en la casa? No sé si lo que pasa en la escuela, porque normalmente en el kinder tienen una taza que suele estar a la altura de los niños chiquitos. Y normalmente en las casas, pues la taza es del tamaño de una persona adulta y se suele sugerir que se compren estas tazas que son pequeñas, que se mueven, incluso son tazas entrenadoras, que se ponen en el baño y que ahí los niños se sientan
y alcanzan a poner los piecitos en el piso. De tal manera que los niños, hasta que ya van siendo más grandecitos, incluso por iniciativa de ellos, empiezan a sentarse ya en la taza de los grandes. Y lo viven como un asunto de iniciativa propia, ¿no? Cuando ellos ya quieren ser grandes, se sientan ahí. El tema del pañal entrenador es que ellos pueden bajarse y subirse el pañal, y si les gana un poquito, pues no están mojando su ropa, ¿no? Ni el calzón. Me llama mucho la atención esto que dices, que allá sí va porque lo cuidan. No sé si es porque va acompañado, porque avisa, y entonces la maestra lo acompaña, o la persona que a veces está en el kinder y que tienen como asistente las maestras del kinder, acompaña a los niños al baño y les ayuda para que ellos vayan pues como aprendiendo todo lo que tiene que ver con tomar todas las medidas para seguir el hábito de hacer pipí. Y con eso van repitiendo toda la rutina en el mismo orden, para que vayan sabiendo cuáles los pasos de ir haciendo todo esto que tiene que ver con el baño, de manera que puedan llevarlo a cabo. Ahora, en tu casa, no sé con qué cuentas. Estas tazas de las que te hablo son pequeñitas, están a su altura, las usan. Hay una tipo vacinica que está metida en esa taza, de tal forma que después esa taza se saca, se vacía el contenido en la taza del baño, que es la de los adultos, y le jalan al baño. Porque la taza del adulto se siente muy grande y a veces a los niños les da la sensación de que se van hacia adentro de la taza. Si está acondicionado tu baño para que él haga de esa manera, no se asustan, y por eso a lo mejor cuando lo sientas en la taza del adulto, él llora porque le da miedo que se pueda ir para adentro. Esto puede estarle pasando y por eso no quiera hacer en el baño de ustedes, y por eso llore. Entonces hay que tratar de platicar con él y saber qué es lo que está pasando y qué siente. Si esto ya lleva tiempo y se ha complicado y se vuelve un tema de él que lo han regañado, en el cual ustedes se han desesperado, han estado hablando del tema todo el día y esto ha generado un ambiente tenso, puede ser parte de lo que ya está pasando y de lo que habría primero que bajar la tensión que se genera dentro de casa y volverlo un tema que es privado para tu hijo, porque de pronto se vuelve un tema de todo el día y un tema del que estamos hablando aún cuando no tenga que ver con el momento de hacer pipí. Y la otra cosa que no me explicas aquí es qué pasa con hacer del baño. ¿También se hace del baño, no nada más de pipí, sino también de popó? Porque no sé si nada más es una de las cuestiones o es todo lo que está involucrado. En lo que hablábamos en el segmento anterior sobre el tema de los niños que ya grandecitos, en el correo específicamente era un niño de 4 años, mucho de lo que necesitamos revisar es qué pasa durante la noche y qué pasa en el día, y sobre todo cuando en el día, como era el caso de este chiquito de 4 años, en un ambiente como es la escuela no tiene problema para ir al baño, y en un ambiente como el de la casa sí. Ya decíamos, probablemente en la escuela no tiene problema porque la taza del baño está a su nivel, y en el de la casa pues la taza del baño es de un adulto y por lo tanto la sensación de riesgo es grande en la sensación del niño, y entonces no quiere sentarse en la taza del baño porque se siente que pues el orificio es grande y que por lo tanto se siente que se podría caer. Pero también es importante revisar qué pasa en la noche.
Si durante la noche él en la mañana amanece seco, quiere decir que el control de la orina ya es correcto y que él ya tiene una capacidad para controlarse y para poder hacer en el baño, y lo que está deteniendo hacer en el baño es el miedo al sentarse en la taza. Si todavía no la controla, entonces hay que, primero que nada, ir al pediatra, porque hay que revisar qué está pasando en la parte fisiológica, la parte de la vejiga. A veces hay algo que puede tener que ver con una vejiga que no ha madurado, lo que implica desde la sensibilidad para reconocer las ganas de hacer pipí, o el propio proceso que hace la vejiga para contener la orina no se logra, y por lo tanto la orina sale sin el control del niño, y hay que ver médicamente qué se puede hacer. ¿Qué pasa también en relación a lo que tiene que ver con hacer popó? Que se revise todo lo que implica el proceso de hacer del baño para que se descarte cualquier cosa primero a nivel fisiológico, y ya después poder saber si nos metemos con el tema de los límites y lo que pudiera estar pasando. Ahora, también hay que considerar que todo el control de el sistema de control de la orina y de la popó pueden ser un síntoma de cosas que pueden estar pasando en casa. Y la ansiedad que eso pueda estar repercutiendo en el hijo que esté presentando este problema, sea solamente un síntoma de una situación que se esté generando. Cuando hay alguna problemática, haya habido la pérdida de algún abuelo, de algún miembro importante para el niño, cuando haya violencia, por ejemplo, en casa, conflictos importantes que, aunque no tengan que ver con el niño directamente, el niño lo puede resentir y se manifiestan a través de una problemática en esto, y no va a mejorar esto hasta que no se resuelva la problemática que se está presentando. Entonces, recuerden que no siempre lo que está pasando con los niños tiene que ver única y exclusivamente con que el niño lo mejore, sino que el niño está presentando como síntoma esto, y lo que tenemos que corregir es lo que está pasando alrededor. Así es que puede ser multifactorial lo que se está dando, y hay que tomarlo en consideración. Yo sé que es muy polémico el tema de la salida de clases. Me refiero a preescolar, primaria, secundaria. Porque las preparatorias, dependiendo a quién están incorporadas y demás, tienen otro calendario, tienen otra manera de salir, tienen otra forma de funcionar. Pero, los que están incorporados a la SEP tienen un calendario, tienen una fecha oficial de salida. Y sí, año tras año es lo mismo. Los maestros tienen una fecha para entregar evaluaciones, y después hay una fecha posterior, a veces un mes casi completo, de la fecha de salida de las escuelas. Y entonces, cada escuela hace cosas distintas. Hay escuelas en las que incluso los mismos maestros les dicen a los niños que es voluntaria la asistencia. Hay maestros que no necesariamente dicen eso, pero lo que sí se sabe es que a partir de que entregan las calificaciones, pues todo lo que se haga después ya no, pues ya no sirve para calificar. Ya no va a repercutir en las calificaciones, y eso pues genera muchísimo muchísimo tema de
pues desde críticas a la SEP, de si son unos desordenados, de si para qué sirve que ya no, los niños ya no vayan. Hay papás que trabajan y hacer que los niños vayan a la escuela pues es toda una problemática, y entonces pues mejor los dejan en casa. Hay otros papás que definitivamente les es un problema que los niños se queden en casa y prefieren seguir mandándolos a la escuela. Los mismos niños ya no quieren, ¿no? Y dicen que pues hay 3 o 4 que son los que van a la escuela y que son unos aburrimientos espantosos. En fin. Yo particularmente siempre les sugiero que sus hijos vayan a la escuela dentro de lo posible, porque dejarlos en casa genera una serie de problemáticas, entre ellas una cantidad de tiempo de más pegados a las pantallas. Y por lo menos cuando los dejan en la escuela, pues existe la posibilidad de que si la escuela logra tener una mejor organización, pues hacen una serie de situaciones que pueden ser favorables. Aunque no se organice bien la escuela y sus hijos estén picando los ojos, pues por lo menos les quitan la posibilidad de algunas horas no estar metidos en las pantallas. Hay escuelas que se organizan, la verdad es que bastante bien. Hice la pregunta un poco en redes sociales. Hay papás muy, pues digamos que muy claros en mi hijo va a asistir hasta el último día porque ese es el día oficial de la salida de clases. Hay otros papás que dicen, no, es una gran complicación y si ya no están haciendo nada, mis hijos ya salen porque no tiene caso que sigan yendo a la escuela y verdaderamente genera un gran problema por las actividades que se tienen. Aquí escribe una maestra y me dice, soy maestra de primaria. Cerré calificaciones hace 15 días porque la SEP así me lo solicita. Tengo un hijo en secundaria y yo me lo llevo para evitar incidentes por su conducta y que sus profesores tengan un poco de paz. Aunque mi hijo es tranquilo, no deseo que por querer echar relajo con otros acabe sucediendo algo. Otra persona dice, sí, mis 2 hijos, uno de tercero de secundaria y otro de tercero de primaria, aún asisten a clases, ya entregaron calificaciones, pero la salida oficial es hasta el 16 y aunque ya no hacen gran cosa, los sigo enviando. Ya muero porque sean vacaciones, pero van a seguir yendo hasta el último día. Van muy pocos, me dice alguien más. Los que los obligan, fíjense, aquí la respuesta es al revés. Los que los obligan para no hacerse responsables de ellos en casa y los que quieren ir a jugar, y el sistema educativo y su pésima organización, hace un mes los maestros entregaron evaluaciones. Y yo difiero aquí de ti. No es porque los papás no se quieran hacer responsables, es porque hay una fecha oficial de la salida. No es que los papás no se quieran hacer responsables. Realmente es que hay una salida oficial y por lo tanto se debería de cumplir con esa. Mi hijo de primer grado de primaria sigue asistiendo y aún siguen trabajando. Fíjense, ya no con tareas constantes, pero siguen terminando libros de lectura y escritura. Ahí está una escuela que se hace responsable todavía de los alumnos. Otra persona me dice, por supuesto que existen, que asiste hasta el último día. A mí no me descuentan de la colegiatura los últimos días. En su escuela siguen trabajando. Incluso esta semana aún les hacen exámenes. Hay que enseñarlos a ser responsables y cumplir con sus horarios. Mi hija se va a la escuela, me contesta alguien, está en repaso solo de matemáticas. Otra me dice, les están dejando tarea todavía. Qué bueno, qué bueno. Hay escuelas en donde siguen, porque es interesante. Fíjense que hablando de esto de las escuelas, me dice que ya no es gran cosa lo que hacen, pero les digo que vayan porque después estarán hartos de estar en casa. Alguien más me dice, tengo un hijo en secundaria y él sigue teniendo clases porque está en periodo de exámenes. A partir de la siguiente semana,
la salida es a la 1:00 y yo sí lo llevo hasta el último día. Alguien más me dice, sí van a la escuela, pero ya no son clases académicas. Otra escuela bien organizada, fíjense, son torneos y regularización. Alguien más, ya asisten muy poco, las evaluaciones ya están y esa es la razón. A mi hija la envío solo ya esta semana. Sí, todavía están yendo a clases, esta semana todavía les están haciendo exámenes. Alguien más, sí, mi hija va hasta el último día de clases, nada que ya no vaya. Por eso luego se hacen irresponsables. Hay una fecha específica para que salgan de vacaciones. Esa es mi opinión. Bueno, los que me cuentan de la prepa, evidentemente me dicen no, ellos ya no. Y los de la universidad, obviamente, por las razones que ya comenté. Ellos dependen de otros sistemas, por lo tanto tienen otras fechas. Siguen asistiendo, pero ya casi no lleva útiles. El mío de secundaria ya no va por excelencia académica. Ok, como verán, se van manejando otros sistemas, otras maneras. Cada escuela se va organizando de otras formas. Pero sí se van dando circunstancias diferentes. Aún asisten, tengo una niña en primero de primaria y una en sexto. Ellos están ensayando su baile para la clausura y aún les están dejando tarea. Y esta semana todavía tienen examen, pero independientemente de esas actividades que aún tienen, creo yo que es un tema de responsabilidad. Si queremos que nuestros hijos sean unos adultos responsables en un futuro, ese hábito se les tiene que formar desde pequeños, aunque no estén haciendo nada. Para eso hay un día en el calendario que está marcado. Si uno como papá no les forja ese hábito, pues ellos crecen así. Alguien más tendrá que ir hasta el último día. Sí, en teoría es hasta el 16 de julio. Esa semana todavía están yendo. Ya no había. Hoy fui por lo mismo a dar una vuelta y no había clases. Están solos. Y en la escuela donde van mis hijos no hay vigilancia, así es que ya no los mando. Otra persona me dice, en preescolar siguen trabajando hasta el final, porque como no hay evaluaciones con número, no es como que ya acabó el curso después de exámenes. En primaria más o menos, depende de la escuela. En secundaria es justo el tiempo donde hacen las peores tonterías, porque están desocupados. Se suben a la azotea, se van de pinta y ocurren 1000 cosas. Rompen cosas de la escuela por estar jugando a lo loco, meten alcohol y cosas así. Es que les digo que tenemos que revisar en cada escuela qué es lo que va pasando. A ver, aquí viene una maestra. Soy maestra de tercero de preescolar y tengo un hijo en segundo, igual de preescolar. Estamos en diferentes escuelas. Ambos siguen asistiendo. Yo porque estoy ensayando la clausura con mis chicos que se van a primaria y estoy haciendo actividades tranquilas que me den chance de avanzar a otras cosas de trabajo que me piden, pero que refuercen aprendizajes base que se les piden en las primarias de la comunidad. Mi hijo está yendo porque, primero, odia faltar, se pone a llorar si le digo que no va a ir. 2, su mamá, yo, sigo trabajando. 3, está en la escolta y ensaya diario. Si por mí fuera ya no íbamos, pero me acuerdo que quiero hacer de él un hombre responsable y entonces va. Y bueno, pone una carita de carcajada. Alguien más me dice, sí, son más actividades como proyectos de lectura, vamos a hacer escenario y van a participar todos. Está muy bien la idea, así se entretienen, sino que hacen en casa. Y pues coincido, qué mal que la SEP modifique y sobre todo no apoye con otro tipo de actividades para entretener a los niños y sobre todo también aprenden. Y bueno, como verán, hay de todo tipo de comentarios y bueno, quizás soñamos en balde, pero algún día tendrá que haber algún tipo de organización para que estas cosas se vayan igualando en las escuelas.
Bien, pues es momento de decir hasta mañana. Nos encontraremos aquí nuevamente con una emisión más de Chayo Contigo. Yo soy Chayo Busquets. Que tengan una excelente tarde y muy buen provecho. Audiocentro.